Queridos oyentes, bienvenido al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal, puede estar informado sobre informes detallados en todo momento. Mientras que la presión de Rusia sobre Ucrania aumenta día a día, la tensión entre Estados Unidos y Rusia en el Mar Negro aumenta. Si bien la crisis en el este de Europa crece día a día, Rusia también amenaza a muchos países europeos y de la OTAN con muchos movimientos y ataques en diferentes áreas. Sin embargo, Estados Unidos parece estar tratando de controlar la situación tomando medidas drásticas contra Rusia. Mientras Rusia quiere establecer un mayor dominio en el Mar Negro con la anexión de Crimea, Estados Unidos, que no reconoce la anexión de Crimea y se opone a los ataques de Rusia a Ucrania, va a eliminar a uno de sus mayores rivales en la región con ataques más intensos cada día. Tratando de abandonar. La semana pasada, el Congreso de Estados Unidos pidió al presidente Biden que atacara Donbass. Hoy en día, hay informes de ataques de bombarderos estratégicos con armas nucleares estadounidenses en las fronteras rusas. La noticia fue informada por el Ministerio de Defensa de Rusia. Por otro lado, se ha detectado mediante imágenes de satélite que un gran campamento militar perteneciente a Rusia se encuentra en una región muy cercana a la frontera de Donbass. Junto con estos movimientos de Estados Unidos y Rusia, también se revela el alcance de la crisis en la región. Examinaremos los detalles de todos los conflictos actuales entre Estados Unidos y Rusia en un momento. Rusia lleva mucho tiempo haciendo movimientos con el objetivo de expandir las fronteras hasta el Mar Negro y provocar cierto caos en Europa. Primero, anexó Crimea, luego causó una gran confusión en la región de Donbass e inició el establecimiento de una república autónoma en la región. Al mismo tiempo, Rusia, que recientemente ha intentado crear un entorno de conflicto importante en la región al amenazar a Europa con la afluencia de refugiados a través de Bielorrusia, también amenazando a muchos barcos de la OTAN en el mar Báltico. Hoy, una posible expedición ucraniana de Rusia, que ha aumentado su presencia militar en la frontera con Ucrania a más de 120.000, parece ahora muy posible. A la luz de estos desarrollos, la OTAN volvió sus ojos hacia la propia Rusia. Con la retirada de Estados Unidos de Afganistán, las declaraciones del presidente Biden dejaron en claro que los objetivos de Estados Unidos eran abandonar el Medio Oriente y sus dos mayores rivales, Rusia y China. Rusia luego estableció alrededor de 50 bases militares en Europa y transfirió miles de soldados y equipo militar a esta región. Organizó un ejercicio de la OTAN a gran escala en el Mar Negro con la participación de muchos países de la OTAN y amenazó a Rusia con cientos de barcos. Rusia, por otro lado, continuó con su postura agresiva al ignorar estos movimientos de Estados Unidos. Todos sabían que este comportamiento agresivo tendría consecuencias. Estados Unidos, por otro lado, demostró que ignora la presencia de Rusia en la región con sus bombarderos estratégicos con armas nucleares, que colocó a 100 kilómetros de Crimea. En el informe compartido por el Ministerio de Defensa ruso, se afirmó que Estados Unidos amenazar el espacio aéreo ruso con un avión nuclear es un claro crimen de guerra. Al mismo tiempo, en la continuación de las declaraciones, se afirmó que los sistemas de defensa aérea en Crimea tienen la capacidad de bloquear los aviones estadounidenses en un 95%. Después de que Rusia anexó la región, la equipó con sistemas de defensa aérea S-400 y sistemas de guerra electrónica de última generación. Dieron a entender que si los bombarderos estadounidenses se acercaban, se activarían los sistemas de defensa aérea. Esto significó que los sistemas de misiles S-400, que ya tenían un alcance de varios cientos de kilómetros, ya estaban conectados a la flota aérea estadounidense en el Mar Negro. El Congreso de Estados Unidos, por otro lado, pidió al presidente Biden que atacara Donbass en respuesta a la presión de Rusia sobre Ucrania. Al enfatizar que la milicia respaldada por Rusia aumentó su fuerza militar en la región y sus ataques regulares contra Ucrania, los miembros del Congreso de Estados Unidos enfatizaron que el ataque era muy peligroso para la región y declararon que Estados Unidos ahora debería intervenir en la situación. Al mismo tiempo, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos expresaron su descontento por el hecho de que Rusia está aumentando su presencia militar en la frontera con Ucrania y amenaza abiertamente a Ucrania y Europa, y advirtió abiertamente a Rusia. En el comunicado, que enfatizó que Rusia debería poner fin a la extraordinaria actividad militar en la frontera con Ucrania lo antes posible, se anunció que Estados Unidos está plenamente comprometido con la integridad territorial de Ucrania. Al hacer estas declaraciones, el ejército ruso fue visto a una distancia de menos de 40 kilómetros de la frontera con LPR.
El hecho de que la presencia militar que Rusia ha enviado a la región se acerque cada día más a la frontera con Ucrania puede significar que la crisis en la región estalle en cualquier momento. Después de un conflicto que pueda surgir en los próximos días, Rusia puede existir fuera de sus fronteras y atacar a las Fuerzas Armadas de Ucrania e iniciar una guerra en la región. La OTAN, por otro lado, está alerta a la luz de estas posibilidades. Al tratar de producir una respuesta a cada movimiento que Rusia puede hacer, la OTAN y los EU pueden responder con duras sanciones contra Rusia en los próximos días. Los bombarderos estratégicos con armas nucleares estadounidenses se acercan a las fronteras rusas a 100 kilómetros de distancia. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre la actividad extremadamente peligrosa de la OTAN cerca de las fronteras rusas. En el contexto de la escalada en Donbas, Estados Unidos comenzó a tomar precauciones muy serias cerca de las fronteras rusas, obviamente con la intención de demostrar a Rusia su superioridad y disposición para intervenir en la situación en el territorio de la RPD y la RPD. Según el Departamento de Defensa ruso, durante vuelos recientes, la Fuerza Aérea de Estados Unidos permitió que sus bombarderos estratégicos, equipados con armas nucleares, se acercaran a las fronteras rusas a una distancia de 100 kilómetros. Los bombarderos estratégicos estadounidenses en el curso de vuelos recientes se acercaron a las fronteras del sur de Rusia a una distancia de unos 100 kilómetros, informa el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Los expertos rusos creen que tal provocación tenía como objetivo asustar a Rusia, ya que los vuelos de los bombarderos estratégicos estadounidenses no tienen nada que ver con los ejercicios militares de la OTAN en la región. Según el Ministerio de Defensa ruso, los sistemas de defensa antiaérea, antimisiles rusos en Crimea son suficientes para matar a la mitad de los aviones de combate de la OTAN, con una probabilidad del 95%, para repeler absolutamente todos los ataques. Al mismo tiempo, los expertos militares rusos dicen que se debe recordar al Pentágono que tales acciones pueden contarse fácilmente como una agresión, y en el caso de nuevos intentos de organizar una provocación, se adoptarán medidas duras, especialmente porque los pilotos estadounidenses conocen bien a Rusia. Pilotos militares que han demostrado repetidamente las toberas de los motores cerca de la cabina de los bombarderos. Mientras tanto, el Congreso de los Estados Unidos pidió a Biden que atacara el Donbas. 15 congresistas estadounidenses firmaron una carta abierta al presidente estadounidense Biden exigiendo ayuda a Kiev para tomar el control de Donbas. Se propone proporcionar inteligencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania y enviar fuerzas significativas al Mar Negro para atacar Donbas y apoyar a Ucrania. La carta al presidente de los Estados Unidos se firmó en el contexto de la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania para las hostilidades a gran escala en la región. Al mismo tiempo, actualmente hay 3 buques de guerra de la Armada de los EU en el Mar Negro, y los cazas F-15 están desplegados cerca de las fronteras de Ucrania. Este hecho puede indicar la intervención de Estados Unidos en el conflicto de Donbas y es probable que desencaden medidas de represalia por parte de Rusia. Anteriormente, el Departamento de Defensa ruso anunció las intenciones de la aviación y la flota estadounidenses de comenzar las hostilidades en la región. Si Estados Unidos comienza a suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania datos de inteligencia operativa, todo terminará muy mal para Donbas. Hoy en día, la mayoría de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania son caóticos, pero en el caso del apoyo del Pentágono, Donbas se perderá, señala el experto ruso. Además, ha aparecido un campo militar ruso cerca de la frontera con el LPR. Los satélites satelitales han detectado un enorme campo de campaña del ejército ruso cerca de las fronteras de la autoproclamada República Popular de Lugansk. En el territorio de un campamento ubicado en la zona de la ciudad de Boguchar, se avistaron varias decenas de unidades de equipo militar. De hecho, la distancia a la frontera de la autoproclamada República Popular de Lugansk es de menos de 40 kilómetros, lo que no excluye la posibilidad de que Rusia se esté preparando para brindar asistencia a las repúblicas de Donbas en caso de una operación militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuerzas en la región. Un campo de campaña con equipo militar desplegado perteneciente a Rusia es visible en las imágenes de satélite. Se afirma que hay camiones militares, vehículos blindados y muchas municiones militares en el campamento. Estados Unidos envía un mensaje fuertemente redactado a Rusia sobre el número de tropas en la frontera con Ucrania. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos han expresado su desaprobación después de que Rusia agregó tropas cerca de la frontera con Ucrania.
El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo el miércoles pasado que alrededor de 90.000 soldados rusos están estacionados cerca de la frontera y en las áreas del este de Ucrania controladas por los rebeldes. Al prepararse para hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y otros funcionarios el miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la administración Biden está observando muy de cerca la situación en la frontera. Karen Donfred, subsecretaria de Estado para Europa y Eurasia, dijo a la AP que ella y el director de la CIA, William Burns, viajaron a Moscú la semana pasada para advertir personalmente a los funcionarios del Kremlin sobre las consecuencias de amenazar la seguridad de Ucrania. Cada vez que vemos una actividad militar rusa inusual cerca de Ucrania, dejamos en claro que cualquier acción intensiva o agresiva es de gran preocupación para Estados Unidos, dijo Donfred. Tenemos muy claro que apoyamos la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable y que continuaremos apoyando a Ucrania y condenaremos cualquier agresión rusa contra Ucrania en todas sus formas. Toda nueva provocación o acción agresiva por parte de Rusia sería muy preocupante. Llamamos a Rusia a dar una prueba de transparencia sobre sus actividades militares, dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa junto al canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba. El despliegue militar de Rusia en las proximidades de la frontera con Ucrania hizo encender las alarmas por la posibilidad de un agravamiento de las tensiones entre los dos países. Internamente, Ucrania se enfrenta a grupos separatistas apoyados por Rusia desde que este país anexionó la península de Crimea en 2014. En semanas recientes, hemos visto una enorme e inusual concentración de fuerzas rusas en las fronteras con Ucrania, dijo Stoltenberg. La OTAN se mantiene vigilante. Estamos acompañando la situación muy de cerca y seguimos realizando consultas con aliados y asociados, añadió. Stoltenberg apuntó que es importante prevenir una escalada y reducir las tensiones. La OTAN sigue del lado de Ucrania. No aceptamos y no aceptaremos la anexión ilegal e ilegítima de Crimea, dijo. Todos los aliados de la OTAN están unidos en la condena al comportamiento de Rusia, reforzó.